seguir siempre glorificando el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en segundo libro de Samuel. Ahí nos toca nuevamente la enseñanza de esta hermosa tarde. Segundo libro de Samuel, capítulo 1 al capítulo 11, versículo 1 al versículo 27. Así como están en sus lugares, desde ya pues vamos a entrar en la bendita y hermosa palabra del Señor. El tema que tenemos en esta tarde es manera como obrar el pecado. Vamos a descubrir manera como obrar el pecado, que ha hecho una forma de atacar y de estorbar y matar espiritualmente a los hermanos que han caído en la trampa de Satanás. Y nosotros tenemos que saber las artimañas del enemigo, las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas ocultas que viene batallando. Es una guerra espiritual terriblemente que viene batallando. Manera como obrar el pecado. Capítulo 11 de segundo libro de Samuel, versículo 1 al versículo 27. Pueden tomar sus lugares y seguimos siempre en la bendita palabra del Señor. Este texto es excelente para mostrar la obra del pecado en la vida, cómo comienza y se desarrolla en el interior del ser humano, cómo empieza el pecado del interior del ser humano. El pecado entra por los ojos. El pecado busca la manera para anidar en el interior del hombre y de la mujer. Son 3 puntos, 3 partes de la enseñanza en esta tarde. La primera parte que vamos a ver, los comienzos del pecado. La segunda parte, la obra del pecado en la persona. Y la tercera parte, las consecuencias del pecado. Es horrible cuando uno cae en la trampa de Satanás. Miremos a la luz de la palabra de Dios los comienzos del pecado. Todos los hombres tenemos una tendencia al pecado. Al decir todos los hombres tenemos una tendencia al pecado, no solamente a los hombres. Estamos generalizando lo que es el pecado en la vida del ser humano. Todos tenemos ataques del enemigo. El diablo busca la manera para robar la felicidad del hombre y de la mujer. Ese es su trabajo. Eso es lo que hace Satanás. Pero nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, tenemos que conocer las artimañas del enemigo. Tenemos que saber cómo actúa el enemigo. Cuáles son sus mañas, cuáles son sus estrategias para atacar al ser humano. Por eso decimos, todos los hombres tenemos una tendencia al pecado. Por ejemplo, lo que dice Salmos capítulo 51, versículo 5. En pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. De manera que traemos el pecado desde el nacimiento. Y el pecado que ha anidado en nuestras vidas, amados, he ahí cuando nosotros nos entregamos a Cristo, vencemos la carne, vencemos el mundo, vencemos el diablo. Pero cuando le damos rienda suelta a la carne, he ahí donde Satanás se aprovecha para destruir totalmente el ser humano. Cuando no destinamos nuestra energía a una tarea positiva, estamos a la merced del pecado. Cuando no destinamos, es decir, cuando no ocupamos nuestra energía a una tarea positiva, estamos a la merced del pecado. Miremos a la luz de las Sagradas Escrituras. Este hombre
que en la palabra del Señor, en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, desde el versículo 1 hasta el versículo 27, solo leemos algunos versículos para entender lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Mira el versículo 1 al final. El versículo 1 al final dice: pero David se quedó en Jerusalén. Mandó a los soldados a la guerra, como se acostumbraba en aquel entonces. Cada año tenía que enfrentar situaciones con otros reyes, pero el Señor siempre peleaba el Señor con el pueblo de Israel. Y ahora dice la palabra del Señor: David se quedó en Jerusalén. Él tenía que estar a la guerra, él tenía que estar ahí, como hacían los reyes. Ellos comandaban los soldados. Pero dice el versículo 2 que, vamos a ver muchos puntos aquí en el versículo 2, donde dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué hacía David? Se paseaba sobre el terrado de la casa real. No se fue a la guerra, se quedó en Jerusalén y se paseaba sobre el terrado de la casa real, como un holgazán, como un ocioso, como uno que está ahí sin hacer nada. Es terrible cuando no ocupamos nuestro tiempo, cuando no hacemos algo, solo estamos como ociosos, y vienen malos pensamientos, malos deseos. Es ahí donde se aprovecha el enemigo. Gracias, Señor. Se aprovecha el enemigo. David entonces se quedó en Jerusalén, pero también se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahora vamos a notar aquí algo especial, que debemos de tener cuidado, debemos de ocupar nuestra mente, debemos de buscar la forma para poder salir adelante, tanto material, espiritual, para no dar el espacio al enemigo. Cuando uno está ahí sin nada que hacer, vienen malos pensamientos, malos deseos, y luego el diablo presenta la oferta para caer. Es una trampa. Y ahí donde tenemos que tomar el cuidado, como encontramos aquí en la palabra del Señor. Cuando no ocupamos nuestra energía de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido, nos ponemos prácticamente en las manos de Satanás, y ahí donde él se va a aprovechar. Miremos los puntos muy importantes. El pecado comienza en nuestro interior. Sacamos ideas, enseñanza y conclusiones en este versículo, y dice la palabra: y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio desde el terrado a una mujer. ¿Dónde entró el pecado? En los ojos. El pecado comienza a nuestro interior. Empieza a batallar, empieza a atacar, empieza lo que es incitar nuestro cuerpo para caer en la trampa, porque como hemos nacido del pecado, y el pecado está en nosotros. Está arraigado el pecado, pero ¿cómo lo podemos vencer? A través de la obediencia a la palabra, el sometimiento a la palabra de Dios, y al mismo tiempo estar sujeto, o bien estar sumiso al Dios eterno. Cuando lo hacemos todo esto,
vencemos cualquier obstáculo del enemigo. Miramos aquí lo que es el pecado, comienza en nuestro interior. Es exactamente en este versículo podemos comparar y lo podemos ver a la luz de la palabra en el Nuevo Testamento también. Santiago nos habla de la palabra de Dios, capítulo 1, el versículo 13 y el versículo 14. Podríamos ver en esta hermosa tarde Santiago, capítulo 1, versículo 13. Oiga bien lo que dice. Dice la palabra del Señor, Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oiga bien el versículo 2, 14. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. El Señor dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia quiere decir deseo sexual desordenado, deseo totalmente en la vida del hombre y de la mujer, en el interior, que uno está batallando para enfrentar esta situación. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que es atraído y seducido, lo que es la concupiscencia. Bueno, regresando nuevamente ahí, tomando en cuenta lo que dice Santiago, que es la concupiscencia y que también que es atraído y seducido al hombre y a la mujer. Regresando ahí en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, versículo 2. Y dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí donde nos dice la palabra del Señor, que ahí donde entró el pecado, vio el pecado ahí, lo que dice Santiago es la concupiscencia. Empezó con David lo que era en su interior una batalla terrible. Él no hallaba cómo hacer para enfrentar esa situación. Ganaba la guerra, mataba a muchos enemigos, pero no podía con él. No podía matar el enemigo que estaba enfrentando en su interior. Mi amada, mi amado, hoy en día siempre hay un enemigo en nuestro interior que es la carne, los deseos de la carne, con la concupiscencia que empieza en nuestro interior. Uno está batallando, pero con la ayuda de Dios, con la oración, con la perseverancia, con la forma de humillación delante de la presencia de Dios, lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Muchos de nuestros queridos y amados hermanos tienen problemas. Miramos de lo que está bien, que nada ha pasado, no conocemos el corazón, como dicen siempre, cara vemos, pero corazones no sabemos, o cara vemos, pero mañas no sabemos. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior. Él quisiera destruir las mañas, quisiera destruir lo malo que hay en él o con ella. Me decía un muchacho, ¿qué hago? Cada vez que me he reconciliado, solamente una parte, un tiempo, un lapso de tiempo que he perseverado. Luego he tenido problemas y he caído nuevamente. Y siempre ha pasado así, como unos 15 o más veces. Ya estoy jugando con el Señor. ¿Será que Dios me ha llamado para estar dentro de su obra? Lo que ha pasado que siempre
le ha dado lugar el enemigo, no ha atacado a través de la palabra, a través de la oración, a través de la sumisión, es decir, con el Señor. Y aquí encontramos que lo que dice Santiago, la concupiscencia, entró, dice la palabra, David vio a aquella mujer, entró la concupiscencia. Ahora miremos el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron a aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Ahora, primeramente lo que dice Santiago, dice que es la concupiscencia. En el versículo 2 encontramos en la vida de David la concupiscencia, el deseo desordenado de la carne, o sea, el deseo sexual de la carne desordenadamente. Pero también en el versículo 2, el versículo 3, es atraído. Lo que siempre dice Santiago, es atraído. Atraído, porque dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Atraído. El versículo 4 es seducido. Versículo 4, envió David mensajeros y lo tomó y vino a él y él durmió con ella. Seducido. Exactamente lo que nos dice el Señor a través del apóstol Santiago, que la concupiscencia del pecado entra, ataca del interior, es atraído y seducido. Hermanos, el pecado nos atrae. El pecado busca la manera para destruir totalmente nuestras vidas. Somos atraídos. Y cuando no tenemos las energías espirituales, no hemos acumulado en nuestras vidas la potencia del poder de Dios en nuestras vidas, cuando somos atraídos, no podemos destruir las obras de la carne. Y por eso mismo somos seducidos, atraídos y somos seducidos. Pero cuando las energías espirituales que hemos acumulado, que hemos estado en comunión con Dios a través de la oración, a través de la perseverancia, con el temor de Dios, hemos acumulado energía espiritual. Lo vencemos en el nombre de Cristo Jesús. Salimos adelante, porque el que está con nosotros es poderoso gigante. La carne, en el nombre del Señor, es como hay una guerra, como dice la palabra de Dios. Gálatas también dice que hay una guerra espiritual. El espíritu se opone contra la carne se opone contra el espíritu. Es una guerra espiritual continuamente. Muchas veces miramos hermanos tranquilos, contentos, pero no sabemos de lo que hay en el interior. ¿Qué batalla, qué problema ha tenido la hermana? ¿Qué problema ha tenido? ¿Qué situaciones? Solamente Dios lo sabe, y uno mismo también, que conoce cuáles son nuestras guerras delante de la presencia del Señor. Ahora, lo que estamos viendo aquí, que es en el versículo 2, que se presentó el enemigo, lo que es la concupiscencia. Y luego del versículo 3 de capítulo 11 del segundo libro de Samuel, es atraído. Vio y mandó a indagar a aquella mujer. ¿Quién era aquella mujer? Le dieron la noticia, es mujer de Urías el Heteo. Y luego él no le importó nada. David cayó en el pecado, fue seducido. Amado, miramos un hombre valiente, valeroso. Miramos un hombre que mataba y destruía a sus enemigos. Pero es en lo que es el material. Pero en la vida espiritual fue seducido.
fue atraído y seducido. Y allí no es que uno sea fuerte en la carne o bien la fuerza material. Por eso que el canto que hace un momento que cantamos no es con espada ni con el ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Vencemos cualquier trabajo de Satanás. Cuando es atraído y seducido, eso es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Debemos de tener cuidado. Cuando la concupiscencia ha entrado en los ojos y luego la mente está trabajando, y si nosotros le damos rienda suelta a la carne o bien la mentalidad que ahí está dando vueltas y vueltas y vueltas, y luego es atraído el hombre o la carne y luego es seducido porque le estamos dando lugar. Muchos hombres y mujeres hoy en día son atraídos y seducidos por la concupiscencia, por la pornografía. No pueden salir de ahí, están atrapados. Han dicho: Señor, yo quiero salir de ahí, ya no quiero, porque yo mismo Señor, he visto que no va bien mi relación contigo. Pero otra vez más, otro día han caído nuevamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios no hace obra? ¿Será que Dios no está obrando en la vida de aquel hombre o la mujer? Mis amados hermanos, la guerra tenemos que ganar a través de la oración. La guerra tenemos que ganar. Por eso es que hay un canto que dice: el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. ¿Cómo lo podemos vencer? Mis amados, van a pensar ustedes que yo no he tenido una guerra espiritual. He tenido guerras llorando delante de la presencia del Señor. Lo he dicho al Señor: Dios mío, ¿qué debo de hacer? Yo no quiero ser vencido. Yo quiero vencer, Señor. Pero yo no puedo, Señor, por mi propia cuenta. Solamente tú lo puedes hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y nos acudimos al poderoso gigante. Ahí le pedimos ayuda y lo vencemos con la ayuda del Dios Altísimo. En el nombre del Señor, dice la palabra del Señor, en cuanto a esto, es atraído y seducido. La obra del pecado en la persona. ¿Cómo obra Satanás? ¿Cómo obra el pecado en la persona? El pecador pierde conciencia de que ha pecado. Pierde conciencia de lo que ha pecado. Miremos el versículo 5. Dice: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Versículo 6. Entonces David vino a decir a Joab, o mejor dicho, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Geteo. Y Joab envió a Urías a David. Eso es el pecador pierde conciencia de que ha pecado. La mujer se declaró y dijo: bueno, ya estoy esperando, bebé. Bueno, no hay problema. Voy a mandar a aquel hombre, el esposo de esta mujer, para que este hombre se va a quedar en la casa con su familia, con su esposa. Y ahí se terminó todo. Ya no tenía conciencia aquel hombre. Era una conciencia cauterizada. Ya no respetaba la conciencia que había en él, que había pecado delante de la presencia de Dios. Pero él era suprimía su conciencia. Es decir, trataba la manera de apagar su conciencia, de no obedecer la conciencia.
Hay una conciencia que Dios nos ha dejado en cada uno de nosotros, que cuando hacemos mal, la conciencia nos dicta que estamos realizando lo malo delante de Dios. Pero he ahí, si suprimimos la conciencia, si acallamos la conciencia, pero siempre, día y de noche, la conciencia nos está martillando que no estamos haciendo bien. Dios nos da la oportunidad para reconocer la falta del pecado, para salir adelante, para que alcanzar la misericordia de Dios nuevamente. Pero este hombre, en vez de alcanzar la misericordia, también mandó a llamar al esposo de esta mujer Betsabé para tapar su pecado. Eso es terrible, que el pecador pierde conciencia de que ha pecado. Suprimir, es decir, anular la conciencia. Por ejemplo, ahí en Santiago nuevamente, ahora el capítulo 1 siempre, y el versículo 15. El versículo 15 dice la palabra de Dios, Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El Señor nos dice a través de la palabra del Señor que cuando aquella mujer le dijo al rey David que estoy encinta, que estoy esperando bebé, tratando la manera de opacar el pecado o bien de tapar el pecado. Pero también Santiago nos dice, entonces la concupiscencia, el deseo de la carne excesivamente, el deseo de la carne, lo que es la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Cómo se llama el niño? El pecado, dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí espiritualmente lo que dice Santiago, que da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir? El niño se llama muerte, dolor, tristeza, amargura. Amados, cuántos hombres y mujeres que han tapado el pecado de lo que es, de lo que no han confesado delante de la presencia de Dios. Y por eso la concupiscencia dice que da luz al pecado y concibe, es decir, llega el momento del nacimiento del pecado y da luz lo que es la muerte, dice la palabra de Dios. Aquí, regresando en la palabra de Dios de segundo libro de Samuel, nos dice la palabra de Dios en este versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Será que David estaba interesado de Joab? ¿Estaba interesado de la salud de Joab? ¿Estaba interesado de la salud del pueblo? ¿Estaba interesado también de la guerra, lo que estaba pasando? En ese momento él no estaba interesado del general Joab, tampoco de la salud del pueblo, también de la guerra, lo que estaba pasando. Él estaba seducido, él estaba atrapado por Satanás. Él estaba, aquí miramos la hipocresía de este hombre. Amado, cuando entra el pecado, aquí está lo que dice Santiago, da a luz el pecado, y la luz que da a luz que es la muerte. Miramos a través de la palabra del Señor que David, con su hipocresía, preguntando al Urías el Eteo, que le dice, ¿cómo está la salud de Joab? ¿Cómo está la salud del pueblo? ¿Cómo va la guerra? Tratando la manera de cómo desviar lo que venía haciendo. La hipocresía. Y la hipocresía es terrible. Como el pecador intenta cubrir su pecado. La hipocresía, que es fingimiento. Tratando la
estaba interesado también de la salud del pueblo de Israel, como también de la guerra que estaba pasando. Él estaba atraído y seducido. Ya el pecado ya había dado a luz. Y ahora, ¿cómo iba a tapar el pecado? Mi amado, es horrible cuando uno cae en esto, es atrapado. Uno quiere salir, no se puede. Trata la manera de pedir perdón al Señor, pero ahí está atrapado. Busca otra manera para tapar el pecado, es la hipocresía. Es fingimiento, tratando la manera de presentar como nada ha pasado, pero en su interior hay una guerra terriblemente. Yo no sé si en esta tarde ha tenido una guerra. ¿Cuál es su guerra de su interior? Puede ser la deuda, puede ser enfermedades, puede ser cualquier situación, o bien, si es posible, que ha tenido problema en la sexualidad, que no puede salir de aquí, de la situación, principalmente hoy en día de la red social. Está atrapado, quieren salir, pero no se puede. ¿Cómo se logra salir de la situación? Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos habla: el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. No hay prosperidad espiritual, no hay prosperidad con el Señor, no hay, es decir, una forma de escalar con el Señor. Más dice la palabra de Dios: si los confesamos y nos apartamos del pecado, alcanzamos la misericordia del Dios Altísimo. Es de confesar, es de sacar, es de vomitar en el nombre del Señor y perseverar a la doctrina de Cristo. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. El pecador intenta cubrir su pecado, trata la manera de cómo tapar con la hipocresía, el fingimiento que tenía. Es como los niños que cuando están jugando ahí para engañar también a los compañeros, ellos dicen, como dicen estos niños: lero, yo no fui, fue Pepe, buscando la manera de cómo engañar a su hermanito. Así exactamente también está siendo el hombre que está jugando con el pecado. Oh, amado, en el nombre del Señor, si usted en este momento, ¿quién no tiene problema en su interior? Vamos a ver quién no tiene problema. ¿Quién no tiene problema en su interior? A ver, lo felicitamos y lo vamos a preparar un regalo que no tiene problema en su interior. El apóstol Pablo, que era un hombre ungido con el poder de Dios, él dice, vamos a ver este versículo de Romanos capítulo 7. Es muy importante. Por eso es que nosotros tenemos que admitir que hay un enemigo, que hay algo que nos está estorbando. Pero cuando confesamos, salimos adelante en el nombre del Señor. Capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Oiga bien, el apóstol Pablo tenía una guerra en su interior. Y por eso le digo así, con toda certeza y seguridad, que cada uno que estamos aquí tenemos una guerra en nuestro interior. Hay una batalla terriblemente. Y Dios quiere liderar en el nombre del Señor en esta tarde, para obtener la victoria y el poder del Dios Altísimo. ¿Cómo salió adelante? Vamos a ver a través de este hombre, a través del apóstol Pablo, para tomar como un ejemplo de lo que pasó con aquel hombre David, que fue atraído y seducido por la concupiscencia del pecado. Y ahora miramos, el apóstol Pablo también nos dice que hay un mal. Lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Quisiera hacer, pero no, hay un mal que hay en mí. El versículo dice, el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pregunta y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a salir? ¿Quién me va a ayudar? Miserable de mí, que yo no puedo salir adelante. Estoy atacando, pero me ha vencido. Estoy avanzando, pero también me ha atraído y me ha seducido. ¿Qué debo de hacer? Él hace la pregunta y dice: miserable de mí, que yo no puedo salir adelante por mi miseria, la miseria que tengo. Y dice la palabra del Señor: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta que encontró el apóstol Pablo, y esta es la respuesta para mí y para usted. El versículo 25: gracias doy a ¿quién? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente por medio de Jesucristo, Señor nuestro, podemos vencer el hombre interior que está batallando en nuestros miembros. Amados, el pecado ha entrado en la mente del hombre, y por eso es que hay muchos que son atraídos y seducidos, están atrapados, no pueden salir adelante, están ahí, tratan la manera de salir, pero no pueden, están así atados, maniados. Quisiera salir, pero hay algo que encontró el apóstol Pablo, y esto es lo que yo les digo a ustedes, que yo he encontrado también a la luz de la palabra del Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Lo mismo que podríamos decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte en la cruz del Calvario, nos dio la victoria, y por eso mismo acudamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Postrémonos ante su presencia, dejemos toda nuestra miseria espiritual, y en el nombre del Señor, para que vivamos así victoriosos, bendecidos, en el nombre de Cristo Jesús. Todos los días hay una guerra. Vencimos ayer, pero ahora es otra guerra que hay en nuestras vidas, pero lo vamos a vencer cuando acudimos al que hizo los cielos y la tierra, el que pagó en la cruz del Calvario mis deudas o nuestras deudas. En el nombre de Cristo Jesús, ahí está la victoria. Si usted no va a acudir al Cristo de la gloria, por eso es que el apóstol Juan, primera de Juan dice 1:8: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Luego dice: pero si confesamos nuestros pecados, ahí está
La bendición es confesar, es sacar, es denunciar ante el Todopoderoso. Regresamos ahí en donde estábamos en segundo libro de Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo ahí la bendita y hermosa palabra del Señor. El pecador trata de comprometer a otros en sus acciones. El versículo 14 dice, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Versículo 15. Escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muerto. El pobre, él mismo llevaba la carta de su sentencia. Él no sabía, era un inocente. Urías trató, David trató la manera de opacar, o mejor dicho, de cubrir su pecado. Le dijo a Urías para ir a dormir con su mujer. Urías no fue. La primera noche, segunda noche, tercera noche, dijo: no hay problema, tengo otra estrategia. Le voy a embriagar para que ya todo, ya embriagado, ya todo que ha perdido la razón, va a entrar y va a estar con su mujer. Pero Urías el Eteo no entró en su casa nuevamente. Bueno, David dijo: no hay remedio, lo que hay que hacer, matar a este hombre. Mira, el pecado trae más pecado. Mi amada, mi amado, confesemos nuestros pecados, para que eso no va a seguir acumulando más. Por eso es que no hay prosperidad espiritual. No se puede levantar, todo enanos espiritualmente. No hay deseo de cantar, no hay deseo de orar, no hay deseo de buscar al Señor como debe de ser. ¿Por qué? Porque el pecado ha estado estorbando. En el nombre del Señor, cuando echamos fuera, en el nombre de Jesús confesamos y cuidamos nuestras vidas y nos acudimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, y allí nuestra victoria en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es su batalla? Yo sé que en su interior, en su mente, usted está diciendo: ese hombre me está diciendo la verdad. ¿Cómo sabe mi batalla? No es porque yo soy, que estoy, es decir, calculando. No se puede decir adivinando, porque el adivino condena al Señor en la palabra de Dios. En realidad, de lo que muchos está pasando en nuestras vidas, hombres ya viejos, tiene su esposa y todavía siempre viendo a otra. Amados, porque su interior está la batalla. Solamente por medio de nuestro Señor y Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, podemos vencer. A Dios sea la gloria. Por medio de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, vamos a vencer con la ayuda del Señor. Atrae más pecado. Las consecuencias del pecado. La primera consecuencia del pecado es más pecado al tratar de encubrir el pecado. Solo se puede hacer por medio de otro pecado. Lo que dice ahí en el versículo 15. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, versículo 17, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército, de los siervos de David. Murió también Urías el Eteo. Por el pecado de David murieron algunos de los soldados. En el versículo 24, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo.
Eso es el mensajero que dio las buenas nuevas al rey. El rey ya no dijo nada, ya terminó todo. Al final, pues logré tapar mi pecado, según él. Pero ¿sabe? Dios estaba viendo la maldad de aquel hombre. Y no solamente Dios estaba viendo, sino que también Joab estaba viendo también la hipocresía de aquel hombre. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hacemos, el Dios de la gloria está viendo todas nuestras acciones. Y al mismo tiempo habrá una persona que nos está controlando. Y muchas veces no sabemos quién es el que nos está controlando. Miramos nosotros, bueno, al final logré, porque no llegaron a saber. Pero en realidad, primeramente Dios, y siempre hay una persona que lo está vigilando. Siempre. No sé si están entendiendo la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La segunda consecuencia es que no es posible ocultar lo que se ha hecho. No solo delante de Dios, sino que delante de los hombres. Como dijimos, que lo que es Dios estaba viendo y también Joab que estaba controlando al rey. Por respeto, que Joab tenía que cumplir órdenes de parte del rey. Pero en su interior, en su mente, Joab dijo que terrible, este hombre, el rey, hipócritamente mató a Urías el Eteo. A mí me dio lástima por todo. Tenía que ejecutar lo que él me dijo. Amados, siempre del pecado de uno pasamos llevando a otros. Es decir, el pecado de uno, no solamente uno dice, bueno, al final es mi vida. No es su vida. Si yo voy a fallar, si voy a pecar, pues de todas maneras es mi pecado, yo voy a pagar. Eso es lo que es el concepto de muchos. Pero en realidad el pecado de uno siempre va a pasar, siempre lastimando a otros. Supongamos de un familiar, de un hijo o de una hija que ha fallado. Bueno, ustedes no me van a... yo voy a pagar todo lo que yo estoy haciendo. Sí, pero pasamos lastimando también a nuestra familia. También somos lastimados también por el pecado de los demás. Si es el padre de familia, pasamos lastimando a nuestros hijos, a todas nuestras familiares. Debemos de pensar en el nombre del Señor, de medir la consecuencia del pecado. Debemos aceptar el resultado del pecado, que hay un resultado terrible. Para concluir de nuestra enseñanza en esta hermosa tarde, cuando tomamos conciencia del verdadero peligro del pecado, no lo que hace en nuestra vida o lo que hace en nuestra vida y las consecuencias que trae, es cuando estamos en mejores condiciones para enfrentar. Es decir, si medimos el peligro, si medimos también las consecuencias. Esto es lo que muchas veces la ceguera espiritual no medimos. El hombre no trata de la manera de medir el peligro del pecado y no trata la manera de medir la consecuencia del pecado, y por eso no está en condiciones para enfrentar, porque no ha podido medir como debe de ser. La conclusión es que debemos de medir el pecado. Si tratamos la manera de medir el pecado, esto es el pecado horrible que me va a matar espiritualmente. Y si medimos la consecuencia, si voy a caer, ¿cuál es la consecuencia? Voy a llorar y la gente me va a ver que soy hipócrita. La gente me va a ver
todo lo que había dicho anteriormente, amados, empezamos a medir la consecuencia. Antes que voy a ser avergonzado, no voy a permitir, porque estamos midiendo la consecuencia. Pero aquel hombre, aquella mujer que no trata la manera de medir la consecuencia del pecado, no está en condiciones de enfrentar. Pero si medimos el peligro del pecado y también medimos la consecuencia, entonces somos mejores, tenemos lo que es, estamos en mejores condiciones para enfrentar en el nombre del Señor. Así como fue el apóstol Pablo que nos dio la enseñanza. Miserable de mí, ¿quién me va a ayudar? Encontró la salida por medio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si en esta tarde ha tenido una guerra, no ha podido salir, la respuesta es confesar, apartar y seguir siempre tratando la manera de medir la consecuencia del pecado y medir el peligro. Que muchas veces no medimos el peligro y caemos cuando somos atraídos y seducidos, ya no podemos salir adelante. En el nombre del Señor, espero que haya entendido la palabra de Dios. Oremos. Padre, que estás en tu santo trono, otra vez más hemos hablado, Señor, de tu palabra. Sigue sanando, Señor, nuestros interiores. Señor, en el interior de cada uno, Padre eterno, Señor, hay una batalla, hay una guerra espiritual. Dios mío, te pedimos una bendición, Señor, para poder vencer, para poder, Padre, salir adelante. Dios mío, si en este momento se están reconciliando, Señor, si en esta tarde mi amada, que usted está reconciliando, que ha sido atraído y seducido por la concupiscencia, ahora en este momento el Señor está escuchando su oración. Sí, dígaselo ahora al Señor, confesando allí en su corazón, allí en su mente, pidiendo perdón al Señor, pidiendo misericordia, acudiendo al que todo lo puede, que es el Cristo de la gloria, para vencer las fuerzas de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias a ti, Señor, y mis hermanas.